Hola y bienvenidos a este nuevo video acerca de René Descartes. Recordemos que estamos revisando su discurso del método. Como vimos en la introducción, en el video anterior, que por cierto va a estar como por este lado para que lo vayan a revisar si este es el primero que ven. Recordemos que en los escritos de René Descartes, al principio, en los primeros capítulos, se apela a los sentimientos del espectador, es decir, a nosotros sus lectores, intentándonos convencer de la buena fe con la que escribe. De modo que en estas primeras etapas nos vamos a encontrar con una humildad, digamos, aparente de René Descartes, donde nos va a decir que él realmente no sabe nada, que él lo que pretende es como darnos una especie de su idea de pensamiento, a ver si a nosotros nos puede servir. De modo que comienza hablando del buen sentido. Este buen sentido, que tiene más bien un sentido común, que es como ser de buena fe o tener un ligero razonamiento de algo, nos indica que de hecho es el camino a seguir. La razón no está opuesta al buen sentido. Es decir, que alguien que tiene buen sentido es capaz de razonar, es capaz de dialogar, de aprender y de ver las cosas con una especie de empatía, con un buen sentido, pero ya más elaborado, más científico. El buen sentido pues es algo más bien práctico. Por ejemplo, alguien que no tenga buen sentido es alguien que está cerrado a las nuevas ideas, es alguien que es huraño, es alguien amargado. En estas épocas, por ejemplo, sería alguien que no quisiera entrar pues en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Lo comprendería quizá de algún viejo que no esté interesado en explotar esta herramienta que quizá ya no les sirva, pero quizá en algunos jóvenes que son renuentes a estar en Facebook, que son renuentes a estar en YouTube, no porque no quieran formar parte, no porque no sepan, sino porque no quieren formar parte de esta nueva ola de comunicación y además se cierran a cualquier diálogo, pues, ¿no? Su sistema es no quiero, no me interesa y punto. Quizás sería, por ejemplo, una especie de ser cerrado. Aquella persona que no se interese por ciertos escritos y que simplemente se cierra a esas ideas. Por ejemplo, hay gente de ciencia, de matemáticas, de química que es renuente completamente a estudiar filosofía o a saber de ciencias sociales, pues también es un poco estar cerrado a estas nuevas ideas, es decir, nuevas para ellos, de modo que ese no sería un buen sentido. Buen sentido sería estar abierto, querer aprender y además poder discernir entre aquello que ya va demasiado lejos de lo más pertinente, por ejemplo. De modo, así como la persona que está completamente cerrada a los nuevos círculos sociales, de las redes sociales, pues, sería lo mismo que aquella persona que se la pasa publicando en Twitter y en Facebook toda su vida, que publica dónde está, cuándo está, etcétera, que también es llevar más allá, más lejos de lo pertinente a aquella nueva herramienta. El buen sentido, pues, vemos que es algo más bien práctico, que tiene que ver con la razón y que al principio apela, pues, a los sentimientos, como decirnos, pues, no se cierren a estas nuevas ideas que yo les voy a proponer para que las podamos entender y dialogar por lo menos con nosotros mismos y poder ver si nos sirven o no. De modo que también nos damos cuenta aquí que es una tautología. Tautología es decir, que se define a sí mismo por lo que es. Decir, por ejemplo, que la razón, más bien, que los que tienen buen sentido son los que tienen razón, de modo que la razón indica la razón misma. Nosotros que tenemos razón, por ejemplo, podemos distinguir de lo que tiene razón o no, de modo que la razón se distingue a sí misma y no por un extraño. Es decir, que una persona que no tiene un buen razonamiento no podrá discernir o emitir un juicio válido acerca de lo que es razonable y de lo que no. Esta idea de que la razón es lo único que nos hace hombres es tanto aristotélica como kantiana y que también va a pasar por Descartes. La razón, recordemos, abarca mucho más que solamente el pensamiento, por ejemplo, matemático. La razón está conectada con la idea de política, está conectada con la idea de ciudad y está conectada con la idea del habla. Es decir, que aquel que habla es aquel que piensa, y aquel que piensa es aquel que puede estar en una ciudad y es aquel que puede tomar decisiones, por ejemplo. Todo se conecta en este
ámbito y bueno, va a ser retomado por esos tres. Pues vayamos un poco al grano y digamos que este discurso del método se trata de poder distinguir los razonamientos verdaderos de los razonamientos falsos. Como ya vimos, el primer requerimiento para poder discernir entre estos es el buen sentido. Pero si el buen sentido nos guía en estos razonamientos y digamos que hay varias personas con buen sentido y que además razonan, ¿por qué hay tanto galimatías en las opiniones? Es decir, que hay diferentes opiniones acerca de los mismos datos. En ciencia incluso esto se ve, ¿no? En matemáticas y en química. Un conjunto de datos puede dar explicaciones, o más bien puede dar conclusiones diferentes que según cada persona puede interpretar. Lo que pasa es que no todas las personas razonan bajo los mismos criterios y bajo los mismos elementos empíricos, digamos. Pero el camino en sí está bien. Voy a hacer una pequeña pausa para decirles que recurrentemente René Descartes va a hacer un símil del conocimiento con un camino o con un método con un camino. Lo mismo con un árbol, por ejemplo, me parece que esas son las dos referencias más recurrentes que hay en el discurso del método acerca de el método, digamos, ¿no? Un camino o un árbol. De modo que, bueno, René nos va a guiar a través de su vida. En este momento nos dice que cuando él estudia, y de hecho creo que nos pasa a todos, que cuando nosotros estudiamos, más allá de poder aprender nuevas cosas o poder distinguir nuevas cosas, nos damos cuenta de cuán ignorantes somos, de qué tan falta de conocimientos tenemos y de qué argumentos tan oscuros utilizamos. Por ejemplo, aquel que estudia matemáticas o aquel que estudia física podrá darse cuenta de que sí, sabrá sumar, sabrá dividir o sabrá hacer integrales, pero que le falta un conocimiento acerca de la aplicación de esos instrumentos en muchas cosas y de que a ciencia cierta, de bien a bien, no sabe realmente cuál es la lógica que hay detrás. Se podrá aplicar una fórmula, pero realmente detrás hay mucho más que eso. Y lo primero que uno se da cuenta cuando estudia, más bien, es que eso es lo que sucede, ¿no? Que no sabemos muchas cosas. Bueno, René Descartes no nos quiere convencer a la fuerza de nada, realmente. Él no nos va a obligar a pensar como él pensaba, ni nos va a obligar a seguir sus mismos pasos, pero sí que nos va a advertir que la razón tiene que ver con la persuasión. De modo que la persuasión está supeditada por la razón y aquellos que tienen razón pues convencen mucho más fácil que aquellos que no la tienen. Ya quedará en nosotros ver si René Descartes tiene razón y si lo seguimos. A eso me refería al principio con que apela a nuestro buen sentido y a nuestros sentimientos, digamos. Él lo está haciendo de buena fe. Él no pretende obligarnos a la fuerza, sin embargo, pretende demostrarnos un poco de razón para que lo podamos seguir y podamos utilizar su método. Por eso mismo es que nombra a su libro El Discurso, puesto que no son leyes ni son reglas, sino que es simplemente un sujeto hablando y pues opinando acerca de lo que piensa. Este sentido de opinión es lo que apela a los sentimientos. Él no está dando una fórmula exacta, pues matemática, para nosotros pensar mejor, sino que más bien está dando un punto de vista o una opinión que, bueno, tratará de fundamentar en la razón para que sea más convincente y pues nosotros podamos perseguir lo que él estaba pensando y poder utilizarlo como herramienta. Bueno, hasta ahora realmente no hemos avanzado mucho en el pensamiento de Descartes, más bien ha parecido como una introducción alargada y es que realmente eso es de nuevo sentar las bases y plantear no los principios, sino más bien plantear como el inicio del discurso, el inicio para que nosotros nos vayamos adentrando. Ahora ya vamos a por fin comenzar a ver la superficie de lo que nos va a mostrar a lo largo del libro, y es que el yo y el mundo van a ser las únicas fuentes de conocimiento. Lo primero que nos dice es que pensar y aprender a partir de uno mismo es lo que mejor le ha dado resultado. Esta vez no vamos a revisar las reflexiones metafísicas, donde pues, nos habla de que él estaba soñando y del genio maligno y de cómo él se da cuenta de que aun cuando nada es real, él es real. Más bien nos vamos a centrar en su obra, en el postulado de esa obra, que es el cogito ergo sum. De modo que el yo es fundamental para entender el pensamiento de Descartes. Él aprende de sí mismo.
Él dice que el yo es el único elemento de certeza absoluta. De ahí es de donde partimos todos. De que uno existe y uno piensa y ya después lo demás vendrá hacia nosotros. Pero de momento es lo único que podemos saber con certeza. Y por otro lado, el mundo es el mundo empírico, es decir, es de donde tenemos experiencias. Esto lo podremos ver en Kant, por ejemplo, en Crítica a la razón pura y Crítica a la razón práctica, donde nos indica que no es posible, por ejemplo, aprender solo de nosotros mismos, puesto que nosotros no podemos dar cuenta de fenómenos que no podemos ver, por ejemplo, de modo que tanto necesitamos de nosotros como de la experiencia para poder entender. Del mismo modo, no podemos dar explicaciones con puramente la experiencia. Esta tiene que ser ordenada por el pensamiento y pues nosotros intervenimos ahí. Esto es lo que dice Descartes, de hecho, al principio, que el yo y el mundo son las únicas fuentes de conocimiento. Por un lado, el yo como certeza y por otro lado, el mundo como experiencia. Hará una tajante división hablando del mundo natural y del mundo de la vida. Por un lado, el mundo natural son todas estas, son todos los fenómenos, ¿cómo decir?, naturales, es decir, los fenómenos como la geometría, como las leyes físicas, como los elementos biológicos o geográficos del mundo. Y por otro lado, los de la vida, que son todas las relaciones culturales, filosóficas, políticas, etc. Ya desde aquí vamos a ver cómo se va a configurar la ciencia, puesto que actualmente se sigue haciendo esa enorme división entre ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, espero que este video les haya gustado. Es una preparación, es como una introducción alargada, yo lo sé. Pero bueno, esto ya empieza a dar cuenta de por dónde van los tiros y qué es lo que va a pretender este René Descartes. Ya no voy a hablar más acerca de cómo René Descartes se apodera de la razón y nos apodera a nosotros de la razón y cómo es un héroe de la razón en el sentido en el que la va a defender a capa y espada, sino más bien de cuáles son sus argumentos más bien propios de él. Y voy a dejar un poco más al margen todo lo que a uno se le puede ocurrir acerca de René Descartes, puesto que René Descartes es un autor muy abierto, uno lo puede ir leyendo y se le van ocurriendo mil cosas acerca de antropología, acerca de física, de sociología, de política, y ahí ve pues plasmadas varias ideas. Por ejemplo, yo veo mucho a Kant y Aristóteles ahí, pero si me pusiera a hablar de lo que yo pienso acerca de eso, además de que serían explicaciones muy oscuras porque le faltaría fundamentación, tanto referencial de autores como práctica, y además de que tendría que elaborarla mejor, pues no habría paso. De modo que yo los invito a ustedes para que lo lean y para que sigan viendo estos videos y nos dejen acá en los comentarios qué es lo que a ustedes se les ocurre acerca de lo que dice aquí. De nuevo, es muy abierto, es muy emocionante leerlo porque uno va dando cuenta de todo. Y bueno, si ustedes quieren que hagamos un video acerca de René Descartes y antropología, René Descartes y sociología o política, pues ya veremos cómo lo hacemos. Y bueno, sus ideas son muy importantes tanto para mí como para Lugo, para la valedora también, que estamos siempre al pendiente de esto. De modo que nos vemos el siguiente video y adiós. Porque pues era su primogénito hombre, murió a causa de una fiebre gástrica. Henry Edward nació en 1849 y murió en 1850, entonces se le estaban muriendo muy rápido sus hijos. Bueno, y bueno, ¿por qué es importante la protección de datos personales? Debido a una serie de problemas que ha habido. La gran proeza, digamos, de René Descartes es encontrar la razón donde se está perdiendo. Y la razón va a dejar de estar de la mano de Dios, del cristianismo, y va a dejar de estar de la mano de Aristóteles para encontrarse en la duda.